Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, vamos a saludar a todos los que están por acá. Moy Friedman, buenas noches. Gracias por la invitación. Está por acá Mark Shenem, qué gusto verte. Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susan? Hola. Gabriel, Raquel Abadi, David Islas, Sari, no veo el apellido, Sari Z, bueno, están ahí dos, ¿quién y quién? Sari y no sé quién, hola. Suri, Frida, Ronnie, Eitan, Rafael, Efrat, Galit, Ilan, Netanel. Hola, Netanel. ¿Es el Netanel que yo pienso? Sí, ¿verdad? Netanel Cohen, seguro es él. Manishma, muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte con Imam Training, Zata Olo, Balken, Zata. Shlomo, Galit, Esther, Avi Friedman, Betsy Friedman, está Marcos en su iPhone, Sofi, gracias por estar acá, Galia, wow, cuánta gente, Dania Renner, hola Dania, qué gusto, Rina y Shai. Bueno, saludo a todos y a cada uno, para mí es súper importante saludar antes que nada, porque aunque estamos a la distancia, pues hay que tratar de encontrar la manera de sentirnos cerca, de sentirnos que estamos juntos. Si es que Besdat Hashem vamos a comenzar. Me pidieron hablar acerca de Elul y pues yo creo que no hay mejor, independientemente de que sea el Ney o no es el Ney, no hay mejor que aquí Rav Kook. No sé si han visto estos libritos, que son una maravilla. Los hicieron en Merkaz Rab. Cuando yo me toca hacer examen en la Rabanut, que llevo algunos, mi costumbre es una noche antes o un par de noches antes, me voy a estudiar a Merkaz, ahí me quedo repasando todo el Homer del examen y ya después me voy a hacer el examen, varias veces ya lo hice así. Bueno, la última vez que fue oral no necesariamente fue así, pero me encanta. Y ahí una vez en una de esas desveladas, justamente un Elul, encontré este librito y me traje todo el set. Los libritos se llaman Halimuda Yomi Be'emna. Son unos librazos, ojalá a ver si los pueden conseguir puede servirle muchísimo también para los madrijim, para cuando tienen que explicarle algo a los chavos. Es muy bueno, muy profundo. Y lo que tiene este libro, lo que me encantó de este libro, es de que ustedes, quien haya leído a Rav Kook, seguramente sabrá que es muy profundo. Su sabiduría y su manera de escribir es, además de poética, realmente siempre está arraigada en conceptos cabalísticos súper elevados. Entonces, a veces es difícil entender realmente a qué se refiere, mucho más cuando se deja llevar por su inspiración, que realmente es algo elevadísimo. Y bueno, este libro lo que tiene de increíble es que tiene tanto una explicación a un lado y también como una parte de reflexión. Entonces, este libro habla en particular de Teshuvah. Yo voy a usar los 3 primeros capítulos de este libro, que en particular viene de Orota Teshuvah, por supuesto. Y vamos a ver un poco acerca de lo que es la Teshuvah, pero lo quiero conectar con lo que estamos viviendo en nuestra realidad. ¿Sale? Entonces, para empezar, con permiso de todas y de todos, voy a mencionar un poquito un tema de cómo concibe su servidor lo contrario a Teshuvah, el Het. Het, mucha gente lo traduce como pecado, mucha gente lo traduce como al español directo, como una falta. Y sí, hay diferentes tipos de faltas, pero hay algo más, hay algo más. Het es una falla. Quienes hayan estudiado Tanaj, ¿sí? Recordarán en el Tanaj, en Melahim, cuando se habla acerca de tirar flechas, me parece que es cuando David se va y está con el muchacho, cuando le hace la seña a Jonatán, pero ahí se menciona que cuando la flecha no cae en el blanco, eso se llama la jatoba matará, es fallar
dar en el blanco. Quiere decir que hay algo en el het, en el concepto de falta, que significa un error en algo que no da en el blanco. Yo creo que la mejor explicación de esto surge del propio libro de Bereshit, con el het de Adam Arishon, Adam y Javá. Es bien importante que les explique esto en síntesis para que se entienda lo que voy a decir después. La unión del ser humano con Hashem es lo máximo que podemos tener. Pero todos nosotros, incluyendo a Adam Arishon, tenía una sensación de, no sé si decir miedo, no creo que miedo sea la palabra correcta, pero de incomodidad, eso sí es completamente cierto, de estar en una cercanía absoluta con Hashem. ¿Por qué? Porque el ser humano de alguna forma busca tener una cierta autonomía, busca no ser completamente dependiente de nadie. Y ese es el error, que tratamos de hacer separaciones, tratamos de hacer diferencias. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es la esencia del pecado de Adam Arishon, tendríamos que responder que se refiere a dos detalles esenciales. Uno, la falta de reconocer nuestra propia grandeza, la falla del ser humano de reconocer su propia grandeza, que sí tiene la capacidad de relacionarse directamente con Hashem. Y quizás más importante para los efectos prácticos de esta clase, que buscamos una falsa tranquilidad a través del ocultamiento. Escondernos ya sea de Hashem o de ciertos actores en nuestra vida que nos hacen sentir cierta responsabilidad. Puede ser a veces nuestros padres, puede ser a veces nuestras parejas, incluso a veces nuestros hijos. Quiere decir que el ser humano falla, comete un het, una falla, al calcular que una cierta soledad o separación sería algo que le dé seguridad. Entonces, tratando de encontrar seguridad, nos buscamos esconder, y esas son las divisiones que creamos con Hashem y con los demás. Este es el punto central neurálgico de lo que quiero transmitirles hoy. Rav Kook nos habla acerca de 3 formas de hacer teshuvah que tienen que ver con el reconocimiento físico de algo erróneo, que tienen que ver con el reconocimiento intelectual de algo erróneo o el reconocimiento espiritual de algo erróneo. Este es el punto número 1. El punto número 2 es cuando nos habla de la teshuvah del individuo y luego nos habla de la teshuvah de Klal Israel. Todo esto al principio de Orot Teshuvah. Y también después nos habla de la búsqueda de la integración de lo que nosotros llamamos negativo, que es lo más elevado que vamos a ver hoy. Estas son las 3 cosas que vamos a ver. Habiendo entendido que la raíz del het, la raíz del pecado, de la falta, del error, como le quieran llamar, es la falsa búsqueda de seguridad en el ocultamiento, en estar falsamente independizados, ya sea de Hashem o de cualquier circunstancia que nos genera responsabilidad, nos queremos hacer chiquitos, nos queremos ver como poco importantes, disminuimos nuestra importancia, nuestra relevancia en cuanto a la capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios, y en ese momento, al tratar de escondernos, creamos una separación. Entonces, Rav Kook nos explica que hay diversas circunstancias que pueden llevar al ser humano a hacer cambios. Algunos de estos cambios son más repentinos, algunos son más paulatinos, pero comienza con el aspecto físico. Hay veces que le causamos un cierto daño a nuestro cuerpo y ese daño nos causa un dolor. ¿Por qué es importante empezar a hablar de la teshuvah en este nivel? Porque a veces llevamos estos conceptos a temas tan elevados, tan abstractos, que se nos olvida lo más esencial de nuestra humanidad. Cuando nos hacemos daño físicamente, también estamos cometiendo una falta, estamos cometiendo una falla. Veamos, por ejemplo, a alguien que fuma o a alguien que no tiene control en su forma de comer
o a alguien que abusa de cualquier tipo de cosa en este mundo, de ya sea sustancias o de exposición a cosas que son negativas. En algún momento el cuerpo reacciona ante eso. Y en ese momento, cuando empezamos a sentir que nos hicimos un daño, ese impulso de supervivencia nos hace reflexionar y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo nos puede quitar la vida, nos puede quitar la salud. Entonces, Rav Kook siempre trata de integrar las cosas, ¿sí? Lo que nos dice es que esta fórmula inicial corporal la estableció Akadosh Baruj Hu para poder tener un móvil, una motivación desde lo más cercano a nosotros en este mundo que es nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros reconocemos la falta y buscamos la subsistencia de nuestro cuerpo, podemos cambiar. Pero para cambiar, evidentemente vamos a tener que abandonar aquello que nos hizo daño. Eso no es fácil incluso a nivel físico, incluso a nivel corporal. Se los digo como exfumador. ¿Cuántas veces de los, no lo digo para nada con orgullo, ¿no? Pero yo fumé más o menos unos 17 años, una locura, una enfermedad mental, ¿sí? ¿Cuántas veces quise jugar un partido de fútbol y no podía? ¿Cuántas veces quise subir escaleras y me cansaba? ¿Y cuántas veces me dolía la espalda del cigarro? ¿Me explico? Y era terrible porque yo sabía que eso tenía que ver con el cigarro, pero ahí empieza todo el rollo mental de no, Bezrat Hashem, Dios me va a cuidar y todos estamos bien. Y mientras tú hagas todo bueno, Dios te va a cuidar y no importa. Shomer Petahim Hashem, Dios cuida a los tontos y nada de eso. ¿Sí? Hay veces que ni siquiera el impulso físico te ayuda a mejorar algo hasta que llega el impulso emocional. ¿Por qué les doy el ejemplo del cigarro? Porque para mí, por ejemplo, es algo que a mí definitivamente me cambió la vida y es un ejemplo muy claro para entender lo que dice Rav Kook. Aquellas personas que hacen el cambio después de la dolencia física o del golpe físico, Baruch Hashem, que bueno, lograron tener un comienzo, pero después lo tienen que llevar a un siguiente nivel. Los que no lo logramos del todo, por lo menos logramos reconocer que estamos haciendo algo mal. Y reconocer que estamos haciendo algo mal es el principio de lo que nos va a permitir eventualmente poder hacer realmente un cambio. Entonces, ¿qué pasó con su servidor? Cuando mi hijo mediano, Ariel, que hoy tiene 14 años, que esté, tenía pues sí, hace 7 años, tenía 7 años, ¿verdad? Entonces un día me vio y me dijo, papá, tú no nos quieres. Así, un día de la nada llegó y me dice, tú no nos quieres, papá. Y yo dije, ay, ¿de qué estás hablando? ¿Estás tú loco? ¿De qué hablas? Me dice, sí, papá. Mira, sacó la cajetilla de los cigarros. Me dice, aquí dice que la gente que fuma se muere. Y es cuando apenas están empezando a poner las fotos, ya saben, de la gente, lo que le pasa cuando fuma. Y puso la cajetilla en la mesa. Y tú quieres que nosotros seamos huérfanos. Entonces, no nos quieres. ¿Eh? En ese minuto dejé de fumar. En ese minuto. Porque fue un guamazo emocional durísimo. Que por más que físicamente lo había sentido y lo había entendido, necesité en algún momento un impulso emocional, intelectual / emocional, para darme cuenta de que de que por ahí no era. Esa es la segunda manera en la cual podemos a veces reconocer que nuestro cálculo está fallando, que nuestra forma de actuar está fallando, de una manera emocional. Entonces hay veces que va a haber cosas que nos marcan indicios físicos que nos estamos haciendo daño y a veces van a ser indicios emocionales. Después de esto, quienes hayamos pasado por alguna de estas experiencias, y Rav Kook lo dice muy claramente, ¿sí? Es necesario haber pasado por el escenario A o por el escenario B o por ambos para poder llegar al escenario C.
que es la teshuvá espiritual, la teshuvá de alguna manera inspirada ya en algo positivo. ¿Por qué? Porque mientras no nos hayamos tropezado en este mundo, es muy difícil extrapolar, a lo mejor sería posible, pero realmente es prácticamente lejos de la realidad, por lo menos para cualquiera de nosotros, poder decir que vamos a hacer teshuvá inspirados sin haber pasado antes por la parte A o B, el escenario 1 y 2 de lo que les estoy hablando. Porque somos eminentemente relacionados con lo físico. Y ahí es donde les digo que incluso las cosas más sencillas que dice Rav Kook están completamente relacionadas con su explicación cabalística de las cosas. Realmente, para poder hacer tikkun de nuestra neshama, tenemos que hacer primero tikkun a guf y tenemos que hacer tikkun a nefesh y luego hacemos tikkun a neshama, en ese orden, ¿ok? No tengo tiempo para explicarles todo eso. Acabo de dejar en mi canal de YouTube 3 clases, cada una de 1 hora sobre el tema. Si la quieren ver, adelante, bienvenidos. Comunidad Sefaradí México, luego las ven si quieren. Pero esto está basado en una realidad trascendental. Por eso es necesario, incluso, que como niños cometamos estos errores que nos causan cierto dolor físico, para entonces entender que hay que hacer ciertos cambios. Pero no nos podemos quedar ahí, ni en el dolor físico, ni en el dolor emocional o intelectual. Tenemos que llegar al punto de integración espiritual. Y aquí ya no solamente estamos hablando de alejarnos de algo que nos causó daño, aquí estamos subiendo a un nivel completamente diferente, porque nosotros podemos ya haber pasado aquello que nos está dañando. Y ahora buscamos un aspecto más elevado que se llama tikkun, que se llama funcionalidad. No importa que no seamos los peores, no importa que no seamos los que más daño nos hacemos a nosotros mismos o a otros. Cuando hemos madurado, cuando hemos avanzado en nuestra vida y hemos hecho suficientes cambios, llegamos a un punto donde sí podemos entender que hay posibilidad de acercarnos aún más al Creador, quitando de entre nosotros todo aquello que nos divide del Creador. Pero ojo, aquí hay algo muy sutil y algo que distingue enormemente a Rav Kook de cualquier otra fórmula de Teshuvá común y corriente. Y creo que ustedes lo van a valorar mucho, porque realmente creo que esto tiene que ver con el espíritu mismo de Bnei Akiva, en su máxima expresión, en todo el mundo, en las yeshivot de Bnei Akiva, cuando fueron fundadas por Rav Neria, y bueno, en fin, ustedes saben mejor esa historia que yo, pero creo que es algo que de verdad nos puede hacer una gran diferencia, y donde creo que tengo que transmitirles un mensaje en particular a ustedes que están en donde nos encontramos hoy. Muchas veces entendemos entonces que acercarnos a Hashem es quitar estas divisiones. Sin embargo, también, muchas veces, al tratar de quitar estas divisiones con Hashem, creamos divisiones con el resto de la gente. Y de alguna manera, este es el mismo proceso del error de Adam Rishon, pero de una forma diferente. Ahora estamos de alguna forma encerrando nuestra exposición al resto del mundo desde el punto de vista de unirnos con Hashem. Si esto funciona así, si generamos una división al acercarnos a Hashem, generamos una división con el resto del pueblo, es una prueba de que realmente no estamos uniéndonos a Hashem. Esto lo dice Rav Kook en varios lugares, pero en particular, por allá tengo un libro, denme un segundo que les quiero enseñar. Este libro es Kabbalat HaRe'ayah, ¿sí? No sé si lo alcanzas a ver, alcancen todos a ver. Son 4 tomos, es una locura, es adictivo. Este libro me ha dejado desvelado mucho Shabbatot, muy feliz, porque explica todo lo que dice Rav Kook con la profundidad de sus fuentes cabalísticas. Y él explica acá que cuando uno realmente se conecta con Hashem, conectarse con Hashem significa tener no nada más la necesidad, sino la inspiración de conectar con el mundo, conectar con todas las personas que nos rodean. Algo que
cuesta trabajo entender es que el mal está ahí para trabajar sobre él y entonces integrar las cosas buenas que puede llegar a tener, incluso lo que aparentemente es malo. ¿Ok? Entonces, quien se conecta con Hashem, inmediatamente fluye a través de él la luz divina y va a tener la necesidad natural de unirse al resto de las personas. Y así como Hashem ve lo bueno en los demás, esto lo dice también Rabbi Moshe Cordovero en Tomer de Borá, que es un libro muy recomendable para Elul. También lo menciona ahí, que cuando estamos conectados con Hashem, vamos a seguir, emular de manera natural las midot con las cuales, la fórmula con la cual Dios se relaciona con el mundo. Y así como Hashem busca lo bueno en todas sus creaciones, aquella persona que está conectada con Hashem también está conectada con todos los demás. Entonces el proceso que menciona Rav Kook es que primero tienes que integrarte con tu propio ser para buscar quitar todo aquello que te separa de Dios. Y una vez que realmente estás conectado con Hashem, vas a ser una persona que sea un agente de unión en el mundo. Por lo tanto, lo digo claro, y lo digo claro a la gente que creo que lo puede entender, que está presente en este foro. Es imposible que seamos personas conectadas con Hashem si estamos dividiendo entre los seres humanos, dividiendo entre Am Israel. Y esta es la explicación clara de por qué se destruyó el Bet HaMikdash por Sinat Hinam. Porque no hay conexión con Hashem si es que estamos divididos entre nosotros. Y lo que realmente buscaba hacer Rav Kook era generar la unión y la integración de todo el mundo, porque eso es lo que nos puede llevar a la Geulá. Lejos de lo que algunas personas pueden pensar, de que el proceso de la Geulá va a ser un ipso facto, un momento en el cual llega el Mashiach y de repente cambió todo de la noche a la mañana, es muy probable que esto sea adragatí, que sea un proceso gradual. Y por lo tanto, en este proceso gradual se requiere y es extremadamente necesario que existan algunas personas que puedan unirse a Kadosh Baruj Hu y generar unión entre Am Israel y entre el mundo entero. Por eso, inmediatamente después de que termina el capítulo 1, fíjense, el capítulo 1 es la teshuvá de la manera natural, de la manera emocional, intelectual y después espiritual. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2 menciona lo que estamos hablando de la teshuvá de manera paulatina. Les estoy tratando de resumir 3 capítulos así rapidísimo, pero si quieren, please, pueden leerlos. Y después viene la teshuvá individual y la teshuvá del klal. La teshuvá individual y la teshuvá de todo Am Israel. Entonces, son exactamente las personas que logran tener esta forma de encontrar el error, así como tenemos que encontrar y reconocer el error cuando nos hicimos un daño físico o emocional o espiritual y cambiar. Am Israel necesita, ya sea de manera física o de manera espiritual, intelectual, emocional, entender que la separación entre nosotros nunca nos va a sanar y nunca nos va a poder llevar realmente a la Geulá. Entonces, así como se entiende la teshuvá en lo personal, se debe extrapolar a todo Am Israel. Quien busca la teshuvá no busca nada más su propia teshuvá. Alguien que está bien con Dios no puede estar simplemente tranquilo con su propia tranquilidad de estar bien y ya. Pero no me refiero aquí de repente a hacer proselitismo y que puede ser que sea muy bueno hacer kirub y ayudar a gente que quiere arreglar y hacer tikkun y ayudarles, todo esto, sino no nada más, o sea, porque fíjense, ayudarle a otro a hacer kirub desde un punto de vista chafa es cuando tú te ves por encima de los demás y dices, bueno, yo ya estoy cerca de Dios. Entonces ahora voy a ayudar a los demás desde aquí, desde mi posición de poder, desde mi posición de privilegio. Y entonces voy a ayudar a los demás a acercarlos. Le carebam. Lo que hacía Rav Kook no era eso, lo que hacía Rav Kook era él acercarse, ¿sí? Y entender el bien que hay en las otras personas. Eso es lo que hace una persona que de verdad está conectada con Hashem. No juzgar y ver a ver en qué está mal el otro,
sino tratar de ver cómo yo puedo acercarme a través de reconocer el bien que hay en esa otra persona, el bien que hay en ese otro ser humano. Eso es una fórmula completamente distinta, completamente diferente. Incluso, por ejemplo, Rav Kook llega a decir, fíjense qué grandeza, y lo dice en el siguiente capítulo, casualmente o no casualmente, pero lo dice en el siguiente capítulo cuando menciona por qué, por ejemplo, existe esta parte donde la Gemara dice que cuando va a venir el Mashiach va a haber mucha chutzpah en el mundo. ¿Sí? ¿Qué significa que va a haber mucha chutzpah? Que la gente va a ser sinvergüenza, que no va a haber honor, que no va a haber honor a la Torá, que va a haber chutzpah, bekitzu. Y él, fíjense cómo lo menciona. ¿Por qué va a haber chutzpah? Porque es necesario que Am Israel se limpie de todas las cosas derivadas de Abodá Zará que se nos pudieron haber pegado a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida como judíos, de otras culturas, de otros pensamientos, o en el Galut, donde tuvimos una fórmula de servir a Hashem a través del miedo o a través de la culpa. Y entonces son los Reshaim de Am Israel, los más alejados, que van a criticar durísimo las fórmulas de culpa o de coerción para eventualmente quitar todo lo malo que se nos ha pegado del Galut. O sea, es maravilloso. Cuando hay una crítica durísima, y fíjense si no es verdad, en los años 60 o 50, cuando apenas empezaba el tema de la Teshuvah como un movimiento global, había también mucha crítica de parte de todas aquellas personas que se habían separado de la Torah por diversas razones, por diversos motivos. Y es la crítica dura y la crítica despiadada que han tenido todos estos autores, los que han llevado al refinamiento y a la recuperación del alto nivel intelectual y del alto nivel emocional de cómo se enseña Torah hoy en día en el siglo XXI. Créanme, no era fácil encontrar a alguien que profundizara en conceptos de Torah hace 100 años. Pero todo esto se ha dado a través de este proceso. ¿Qué quiere decir? Entonces ahorita vamos a terminar saliendo y criticando todo lo malo. No, porque somos agentes o trataremos de ser agentes de unión, no de separación. Pero existen estas personas que incluso en su mal están haciendo un bien. Eso es lo que busca un tzadik. Yo cuando conocí a Rav Kook, de verdad, bueno, en el momento, realmente yo llegué a Rav Kook por el Nazir, es una historia larga, algún otro día se las contaré, pero lo que a mí me enamoró de Rav Kook es la capacidad, ante todo, de su humildad y de ubicarse con la responsabilidad que lo llevó a ser el que creo que es el que realmente inició la unión en Am Israel, a la cual cada vez nos estamos acercando más y eventualmente que nos va a llevar a la Geulá. Porque él decía, por ejemplo, cuando lo invitaron a hablar en el SPED de Binyamin Ze'ev Herzl, que muchísima gente lo criticó, muchísima gente dijo, ¿cómo es posible que te atrevas a ir ahí? Y le dieron hasta con la cubeta. Y en una carta que le escribe a su suegro, su 2 veces suegro, le menciona que por más de que lo critiquen a él no puede descalificar a las personas que otros consideraban en su momento Reshaim y que ya no podían ser parte de Am Israel, de manera superficial, rechazar a todas estas personas sin una razón real, sin que esto sea lo que realmente dice la Torá, y que si él no acudía en ese momento, estaba sellando el destino de la fragmentación perpetua de Am Israel. Y dijo así, no me importa que yo vaya a ser juzgado, no me importa que me van a... No me interesa. Lo que me interesa es Am Israel, porque realmente su intención era la unión de Am Israel, y eso es Abodat Hashem en verdad. Eso es la Teshuvah de una persona que como individuo está conectado, tan conectado con Hashem, que entiende que su función en el mundo es conectar a los demás seres humanos.
¿Y por qué todo esto tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en la actualidad? Pues yo lo veo como muy evidente. Hemos sentido y se nos ha movido lo más profundo de nuestro ser en estos meses, porque hemos vivido experiencias que jamás nos imaginábamos que íbamos a vivir, tanto físicamente como económicamente, como emocionalmente. Hemos vivido incertidumbre de nuestro presente, de nuestro futuro. Y esto nos lleva constantemente a reconocer en qué nos hemos equivocado, a no escaparnos. Queremos a veces escondernos de nuestra realidad, pero estos meses, 5 o 6 meses que llevamos desde que Hashem le puso pausa al mundo, hemos llegado al punto donde ya no podemos escaparnos de nosotros mismos y donde quizás muchos de nosotros hemos visto lo mejor y lo peor que podemos ser y que podemos hacer como hijos, como hermanos, como padres, como socios, como amigos. Lo mejor y lo peor de la humanidad ha salido a flote en estos meses. Y eso es una enorme oportunidad de reconocer nuestros errores, de preguntarnos hacia dónde queremos ir, de preguntarnos qué tipo de personas queremos ser. Y el mundo que viene, el mundo que Hashem nos tiene preparados, es un mundo donde se va a necesitar gente mejor. ¿Qué significa ser mejor? Gente que trate de arreglar sus faltas, sus errores, y no esconderse. No esconderse como Adán se escondió, no esconderse como nos hemos escondido tantas veces nosotros, de nuestra propia responsabilidad, pero sobre todo, gente que busque la unión, agentes de la integración, del Ihud. Cuando hablamos de Ihud Hashem y pensamos que Kabbalah, el Shem Ihud, 72, el Shem Hashem, no, esto, el otro. Ihud es integración. Y como alumnos de Rav Kook, porque todo Bnei Akiva es alumno de Rav Kook, lo sepa o no, quiero invitarlos a que en México o en donde sea que estén, sean agentes de unión. Ya Am Israel no puede con la crítica destructiva, aunque tengamos razón de que si unos dicen o los otros dijeron, o unos se portan mejor que otros, o unos hacen las cosas más abiertamente o más cerradamente. Hay que barrer con el discurso peyorativo, el discurso separatista, desintegrador, y entender que todos en Am Israel tenemos algo bueno para dar, algo bueno para ofrecer. Tratar de ver lo bueno y la luz que hay en cada individuo de Am Israel. Dejar de separarnos y de ponernos etiquetas. Una vez una persona X llegó conmigo y me dijo, oye, tú eres, no quiero decir lo que me dijo, pero ya ven que hay etiquetas, ¿no? En Am Israel. Que si Dati Leumi, que si Jaredí, que si lo que quieran, etiquetas. Me dice, oye, ¿tú eres esto o eres el otro? Le digo, ¿sabes qué? Me quedé pensando, digo, ¿sabes qué? Yo creo que me alcanza con la única definición que me interesa, que es ser Yehudí. Si buscamos hacer Teshuvah en estos momentos y si buscamos hacer que el mundo sea un lugar mejor, yo creo que ustedes tienen ese enorme potencial. He visto a pocas personas en este mundo, generación tras generación, ser tan comprometidos, tan entregados, tan conectados a Am Israel, como lo son las Hanijot y los Hanijim, las Madrijot y los Madrijim de Bnei Akiva. Baruch Hashem, tuve la oportunidad de estar ahí cuando era chico. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y lo que yo quiero pedirles hoy es de que busquemos una teshuvah, pero que no nada más responda a la pregunta ¿qué le va a pasar a mi alma? Busquemos una teshuvah que de una vez por todas responda a cómo vamos a hacerle para que Am Israel alcance la Geulah. La Geulah empieza por cada ser, por cada individuo. Pero Geulah de verdad. La Geulah de verdad es cuando nos podamos ver todos como lo que somos, como hermanos, como parte de lo mismo. Y entendamos que el valor máximo que tenemos es Am Israel. Eso es Ihud, eso es Ahdut. Y si realmente entendemos esto, muy probablemente también vamos a poder hacer Teshuvah más fácil y más efectivamente en lo interior.
porque nos vamos a quitar el miedo de la exposición a la unión. Y ojalá, Be'ezrat Hashem, de verdad, podamos aprovechar la oportunidad que nos está dando la historia. Porque esto que estamos viviendo, que nos está tocando vivir a nosotros, va a estar registrado en los libros de historia. Si estuviéramos en la época del Tanaj, esto hubiera quedado en el Tanaj. El mundo entero se paró. El mundo entero está cambiando. Hay gente que no lo está entendiendo a tiempo, hay gente que no lo va a entender a tiempo. Yo creo que cada una y cada uno de ustedes sí lo puede entender a tiempo. Y así como han sido pioneros en muchas cosas en sus vidas, como han sido estos chavos bendecidos que desde temprana edad entienden su responsabilidad con Am Israel, también logramos entender esto que les quiero decir, que no estamos aquí nada más para nosotros, que estamos aquí para dar de nosotros, y que si realmente alguna vez sentimos conexión con Hashem, entonces tendremos que sentir conexión con Am Israel. Esta es la idea que quería transmitirles esta noche. Hay mucho más, pero no quiero estirar el chicle. Y solamente es una invitación a la reflexión, a que puedan ustedes mismos pensar sobre todas estas cosas y ver cómo integrar tanto esto como cualquier otra cosa que podamos aprender en estos días. Y aprovechemos este Elul. Les garantizo, nunca se van a olvidar ni de este Elul ni de este Rosh Hashanah. A lo mejor de qué pasó hace 3 años, ya se les fue. Hace 4 o 5 años, ¿dónde estuve? ¿Qué comí? ¿Qué hubo en casa de mi abuelita? Ya no me acuerdo. Pero este Rosh Hashanah, de veras, se los garantizo, no se les va a olvidar. Entonces, hagamos que sea inolvidable, pero por las razones buenas y no nada más por las difíciles. Muchísimas gracias por la invitación, les mando un abrazo y quedo para ustedes si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Ajá, muchísimas gracias, en serio. Sus palabras creo que nos llegaron a todos y de parte mía y de todos los Madrijim y de todos los del Bnei Akiva, estamos muy agradecidos con usted y gracias por darnos un rato de su tiempo y esperamos verlo más seguido aquí por nuestras zonas. Es un enorme privilegio, los admiro, son lo máximo, échenle muchísimas ganas, sigan adelante y que Akadosh Baruj Hu les mande salud y verajá siempre. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hazak Baruch. Gracias. 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 Kadima. Que estén muy bien, me despido. Ay, jaja, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Amén, gracias. Bye. Bye.